Hubo un tiempo en que el fuego no se encendía en la superficie, sino bajo tierra. Allí, en la oscuridad de las rocas y la presión del tiempo, la vida que alguna vez respiró se transformó en un líquido espeso, negro y denso, que parecía contener en sí la memoria de los siglos. Los antiguos lo llamaron bitumen, nafta, brea. Lo usaron para sellar templos, embalsamar cuerpos, construir murallas. Sin saberlo, tocaban el material que un día se convertiría en la sangre del mundo moderno. En las riberas del Éufrates, los sumerios ya recolectaban el petróleo que brotaba del suelo. Lo mezclaban con arcilla y lo usaban para impermeabilizar barcos. En Egipto, servía para conservar a los muertos. En China, hace más de 2000 años, ya existían perforaciones rudimentarias y tubos de bambú por donde el gas natural emergía para encender hornos. El fuego venía de la tierra, y los hombres aprendieron a domesticarlo sin entenderlo. Pero durante siglos fue una curiosidad más que una fuente de poder. El petróleo dormía en silencio mientras la humanidad encendía su historia con carbón, leña y esperanza. Todo cambió en el siglo XIX, cuando un hombre llamado Edwin Drake, un antiguo maquinista de ferrocarril, fue enviado a un pequeño pueblo de Pensilvania con una idea que sonaba a locura: perforar el suelo para buscar aceite de roca. Era 1859. Los vecinos se burlaban, los inversionistas dudaban, y el mundo aún no entendía que aquel pozo humilde sería el primer latido de una era completamente nueva. Cuando el taladro alcanzó los 20 metros de profundidad y el líquido oscuro comenzó a brotar, el suelo de Titusville se tiñó de historia. Había nacido la industria moderna del petróleo. Y con ella, la noción de que quien controlara ese líquido controlaría el destino de las naciones. En pocas décadas, el petróleo pasó de curiosidad industrial a necesidad global. Iluminó las noches con lámparas de queroseno, movió las máquinas de las fábricas, lubricó la revolución industrial y dio origen a fortunas que parecían no tener fin. Pero ninguna sería tan grande, ni tan temida, como la de John D. Rockefeller. En 1870 fundó Standard Oil, una compañía que pronto controlaría más del 90% del mercado estadounidense. Rockefeller no solo vendía petróleo, controlaba cada etapa de su existencia, desde los pozos hasta los trenes, desde las refinerías hasta los precios. Era la primera vez que el poder se destilaba en barriles. El petróleo se convirtió en símbolo de progreso, pero también en arma económica. Las refinerías competidoras fueron destruidas o absorbidas. Los ferrocarriles, que dependían de su combustible, terminaban plegándose a sus condiciones. La energía había encontrado su amo. Y detrás de esa aparente prosperidad industrial, comenzaba a formarse una nueva religión, la del consumo masivo, la expansión sin límites y el dominio corporativo. El siglo XX todavía no había comenzado, pero ya tenía dueño. Mientras tanto, el mundo observaba. Europa ardía en fábricas, locomotoras y colonias. Cada potencia comprendió que la energía sería el eje de su supervivencia. Y aunque el carbón seguía siendo el rey, una idea empezaba a germinar en los despachos de Londres: el futuro pertenecía al petróleo. El hombre que la pronunciaría con mayor claridad fue Winston Churchill, mucho antes de ser primer ministro. En 1911, como primer lord del almirantazgo, tomó una decisión que alteraría el curso de la historia naval y, con ella, el equilibrio del planeta: reemplazar el carbón de los buques británicos por petróleo. Era más rápido, más limpio, más potente. Pero tenía un problema: Gran Bretaña no tenía petróleo. Esa necesidad se convertiría en obsesión. Churchill lo sabía. La seguridad del Imperio Británico, dijo, depende de un flujo ininterrumpido de petróleo. Así, Londres dirigió su mirada hacia Oriente. Irán, Irak, Arabia. Regiones que para los europeos eran un desierto sin valor, pronto se transformarían en el corazón palpitante del siglo XX. Las compañías británicas y francesas comenzaron a repartirse las concesiones como si fueran dominios sagrados. El mapa del Medio Oriente, tal como lo conocemos hoy, nació no de religiones ni fronteras naturales, sino de pozos y oleoductos. Mientras tanto, en Estados Unidos, Rockefeller era ya más poderoso que muchos gobiernos. Su fortuna personal equivalía a más del 2% del PIB nacional, una cifra inconcebible incluso para los estándares actuales. La presión pública obligó al Congreso a fragmentar Standard Oil en 34 empresas en 1911. Pero la división solo multiplicó su influencia. De aquellas piezas nacerían gigantes como Exxon, Mobil, Chevron, ConocoPhillips. El imperio se había vuelto invisible, distribuido, indestructible. El petróleo ya no era solo una mercancía.
Era la sangre del progreso, la base de la industria, el combustible de los ejércitos. Quien lo poseía tenía el poder de mover el mundo, quien carecía de él, quedaba a merced de los demás. Los imperios dejaron de medirse por el tamaño de sus ejércitos, y empezaron a medirse por el número de barriles que podían producir. La economía global comenzó a girar alrededor de un eje oscuro, pegajoso y volátil. Y cada gota de petróleo extraída era también una gota de dependencia. A comienzos del siglo XX, el automóvil apareció como símbolo del nuevo tiempo. Henry Ford, con su modelo T, llevó el petróleo a las calles, a las familias, a la cultura cotidiana. El combustible ya no solo movía fábricas, movía sueños. El consumo se volvió identidad, y el ruido de los motores reemplazó al silencio de los campos. El mundo giraba ahora al ritmo del pistón. Las ciudades crecían, los horizontes se llenaban de humo, y el cielo comenzó a reflejar la ambición humana en forma de niebla. Pero en las profundidades del poder, los estrategas entendieron algo más: el petróleo no solo alimentaba la economía, también podía decidir guerras. En 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, los caballos fueron reemplazados por tanques, los dirigibles por aviones, los barcos por acorazados de acero. Y todos necesitaban combustible. Alemania, rica en carbón, carecía de petróleo suficiente. Gran Bretaña y Francia, gracias a sus colonias y concesiones, controlaban los suministros. La guerra que muchos creyeron que se decidiría en las trincheras, se ganó en los oleoductos. El petróleo había demostrado su verdadero rostro: no era solo energía, era poder estratégico. Los países comenzaron a acumular reservas, a proteger rutas marítimas, a intervenir territorios lejanos bajo el pretexto de garantizar el suministro. Detrás de cada invasión, cada tratado, cada golpe de Estado del siglo XX, hay una sombra que brilla con luz negra. A veces se llama seguridad nacional, otras desarrollo. Pero siempre huele a petróleo. En 1920, el mundo había comprendido su adicción. El motor de combustión era la nueva bestia del hombre, y los pozos se multiplicaban desde Texas hasta Bakú, desde Venezuela hasta Persia. Los países que antes eran desiertos o selvas comenzaron a tener un nuevo nombre: productores. Y los imperios, una nueva estrategia: asegurar el control energético a cualquier precio. El siglo XX no se definiría por ideologías, sino por suministro. En los cafés de Europa y las oficinas de Washington, se discutía la moral de las guerras. Pero en las salas privadas, lo que se discutía era el acceso. Las empresas no competían por clientes, sino por territorio. Los gobiernos ya no conquistaban para civilizar, sino para perforar. La civilización industrial necesitaba un corazón que bombease sin descanso, y ese corazón estaba hecho de petróleo. En apenas 60 años, el planeta había pasado de usar lámparas de queroseno a depender totalmente de los derivados del crudo. Todo lo que rodeaba al ser humano, el transporte, la calefacción, la electricidad, la agricultura, giraba en torno a esa sustancia. Y cuando una civilización ata su supervivencia a una sola fuente de energía, inevitablemente se convierte en su esclava. La década de 1920 trajo consigo una sensación de prosperidad sin precedentes. Las luces eléctricas brillaban sobre ciudades que parecían no dormir. Los automóviles multiplicaban su número cada año. Y bajo esa euforia, el petróleo se convertía en el pulso oculto de una nueva civilización. Los bancos lo financiaban, las fábricas lo consumían, las guerras lo exigían. Cada gota quemada era una promesa de progreso y, al mismo tiempo, una deuda con el futuro. Mientras el mundo festejaba su modernidad, las compañías petroleras extendían tentáculos invisibles por el planeta. En Bakú, las reservas del Cáucaso despertaban la codicia de rusos, británicos y estadounidenses. En el Golfo Pérsico, ingenieros extranjeros perforaban el desierto persa con el consentimiento forzado de un shah dependiente del dinero occidental. Y en América Latina, países como México y Venezuela se convertían en escenario de concesiones y golpes políticos. El petróleo empezaba a dictar la estabilidad de las naciones jóvenes. En 1938, el presidente mexicano Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera, expulsando a las corporaciones extranjeras. Fue un gesto de soberanía que inspiró a muchos, pero que también mostró el costo del desafío: sanciones, aislamiento, amenazas. Desde entonces, el mensaje quedó claro: quien controle su propio petróleo desafía al orden mundial. La Segunda Guerra Mundial confirmó que el petróleo no solo alimentaba motores, definía victorias. La Blitzkrieg alemana dependía de combustibles sintéticos elaborados a partir del carbón. Japón,
Carente de reservas, atacó el Pacífico en busca de recursos. El ejército soviético defendía con desesperación los campos de Bakú. Y las potencias aliadas aseguraban su triunfo gracias al acceso ilimitado a los yacimientos de Medio Oriente y Texas. Las bombas, los tanques y los aviones de 1945 no fueron solo triunfos militares, fueron victorias logísticas. Sin petróleo, ninguna ideología podía sobrevivir. Al terminar la guerra, el planeta estaba exhausto. Las ciudades en ruinas necesitaban reconstruirse, los ejércitos regresar a casa, las economías volver a respirar. Y el único sistema capaz de poner al mundo de pie con rapidez fue el basado en petróleo. Así nació la era del consumo masivo. La posguerra trajo carreteras, electrodomésticos, vuelos comerciales, suburbios. El sueño americano y su réplica occidental estaban impulsados por gasolina. En 1945, mientras Europa celebraba la paz, en un yate anclado en el canal de Suez se sellaba otro tipo de alianza. El presidente Franklin D. Roosevelt se reunió con el rey Abdulaziz ibn Saud de Arabia Saudita. A bordo del Quincy, acordaron un pacto que cambiaría la historia moderna: petróleo saudí a cambio de protección estadounidense. El mundo no lo sabía, pero acababa de nacer el eje energético del siglo XX. Desde entonces, cada litro de combustible que movía a Occidente llevaba la sombra de ese acuerdo. En los años siguientes, Estados Unidos consolidó su supremacía energética y militar. Mientras Europa se reconstruía bajo el Plan Marshall, Washington aseguraba bases y contratos. Las viejas compañías derivadas de Standard Oil, Exxon, Mobil, Chevron, se expandían con la bandera del progreso. Y las nuevas naciones del Medio Oriente veían cómo su riqueza era extraída y vendida a cambio de estabilidad política. El petróleo ya no pertenecía a la tierra que lo generaba, sino a la estructura global que lo distribuía. Durante la década de 1950, la producción se multiplicó. Los precios eran bajos, los beneficios, inmensos. Los ingenieros occidentales construyeron oleoductos que cruzaban desiertos y mares. Pero a medida que las economías crecían, también lo hacía la desigualdad. En las ciudades de Nueva York o Londres, el petróleo significaba libertad; en los campos árabes o latinoamericanos, significaba dependencia. El oro negro que movía el progreso también alimentaba resentimientos. En 1953, en Irán, el primer ministro Mohammad Mossadegh intentó seguir el ejemplo de Cárdenas y nacionalizar la Anglo-Iranian Oil Company. Fue derrocado en un golpe orquestado por la CIA y el MI6. La lección volvió a repetirse: el petróleo no se nacionaliza impunemente. Detrás de cada discurso sobre democracia y libertad, comenzaba a percibirse el eco de intereses energéticos. El siglo XX se dividía entre productores y consumidores, entre los que extraían y los que dominaban. A finales de los 50, un grupo de países petroleros decidió unirse para equilibrar esa balanza. En 1960, en Bagdad, nació la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Su objetivo era simple y revolucionario: decidir juntos cuánto producir y a qué precio. Por primera vez, el sur global reclamaba voz en el mercado que movía el norte. Pero los poderes establecidos no lo verían con buenos ojos. El crecimiento del automóvil, la aviación y la industria química llevó el consumo a niveles nunca vistos. El petróleo se convirtió en la columna vertebral del sistema financiero. Las divisas se medían en barriles, los presupuestos en reservas, las guerras en cuotas de producción. Y aunque el público creía vivir en una era de paz y prosperidad, el planeta empezaba a latir con un nuevo tipo de tensión energética. En 1973, esa tensión estalló. Tras la guerra de Yom Kippur, los países árabes impusieron un embargo petrolero a las naciones que apoyaban a Israel. El precio del crudo se cuadruplicó en cuestión de meses. Occidente descubrió lo que era la vulnerabilidad. Las gasolineras cerraban, las filas se extendían por kilómetros, los gobiernos hablaban de crisis energética. Por primera vez, el petróleo se había convertido en arma política. Y quienes durante décadas habían sido tratados como simples proveedores, ahora tenían en sus manos la economía mundial. Las potencias respondieron de forma previsible, reorganizaron su sistema financiero para garantizar el control futuro. Estados Unidos rompió el vínculo del dólar con el oro y lo ató al petróleo. Desde entonces, todo barril vendido debía pagarse en dólares. Así nació el petrodólar, el mecanismo que aseguraría la hegemonía estadounidense durante el resto del siglo. El combustible que encendía los motores también alimentaba las reservas del tesoro. El mundo entero trabajaba, directa o indirectamente, para sostener esa ecuación.
En los años 80, la revolución tecnológica trajo computadoras, satélites y nuevas guerras. El petróleo seguía en el centro. En Medio Oriente, conflictos como la guerra Irán-Irak se libraron con armas compradas con dinero del crudo. En América Latina, la deuda externa crecía mientras los ingresos petroleros se evaporaban entre corrupción y caída de precios. El oro negro era ahora una maldición tanto como una bendición. Cada nación productora enfrentaba el mismo dilema: riqueza inmediata o independencia verdadera. Mientras tanto, la población mundial se duplicaba y el consumo energético se disparaba. La humanidad se había vuelto inseparable del petróleo. Los plásticos, los fertilizantes, los medicamentos, las carreteras, todo dependía de él. La dependencia ya no era solo económica, era existencial. Sin petróleo, la civilización moderna simplemente no podía funcionar. A finales del siglo XX, el mapa del poder estaba trazado. El petróleo había pasado de ser recurso natural a instrumento de dominio global. Los países que lo poseían rara vez lo controlaban. Los que lo consumían dictaban las reglas. Y tras un siglo de guerras, pactos y conspiraciones, el mundo se encontró mirando al siglo XXI con la misma mezcla de esperanza y temor: esperanza en la tecnología, temor a quedarse sin energía. Lo que comenzó como un manantial oscuro en el suelo de Pensilvania, había terminado convirtiéndose en el motor de todo un planeta. Pero bajo la superficie, una pregunta seguía sin respuesta: ¿quién controla realmente el petróleo, y hasta dónde está dispuesto a llegar para mantenerlo bajo su poder? El siglo XX había revelado al petróleo como el alma secreta del progreso. El siglo XXI mostraría su precio. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el mundo creyó haber ganado la paz. Pero lo que realmente se había ganado era un nuevo tipo de guerra, una que no se peleaba con fusiles, sino con contratos. Los campos de batalla dejaron de ser las playas y trincheras, y se trasladaron a los pozos, a las oficinas de energía, a las cumbres secretas donde el precio del barril se discutía como si fuera un asunto de Estado. El mapa se redibujó, y sobre cada línea, aunque no se dijera, estaba escrita una palabra: petróleo. El mundo ya no estaba dividido entre vencedores y vencidos, sino entre quienes tenían petróleo y quienes necesitaban asegurarlo. Los países productores emergían con reservas que podrían sostener economías enteras durante siglos, pero el control seguía en manos de corporaciones occidentales. Las 7 hermanas Exxon, Mobil, Chevron, Texaco, Gulf, BP y Shell dominaban casi todo el mercado mundial. Eran, en la práctica, más poderosas que muchos gobiernos. Detrás de sus nombres corporativos se escondían intereses estatales, alianzas con la CIA, y una red invisible de influencias financieras y políticas. Nadie las elegía, pero todos dependían de ellas. Durante los años 50, los oleoductos se convirtieron en las nuevas arterias del planeta. En los desiertos de Arabia Saudita, obreros trabajaban día y noche bajo un sol de fuego. Cada tubo que se soldaba era un eslabón más de una cadena invisible que unía Oriente con Occidente. Desde esos tubos fluía la energía que mantenía encendidos los rascacielos, los automóviles, las fábricas y los sueños de consumo del mundo desarrollado. Era un sistema perfecto: los países ricos compraban, los países pobres vendían, y las corporaciones intermediaban, asegurando que ninguno de los dos extremos tuviera control real. En Washington y Londres, los estrategas comprendieron que quien controlara el petróleo controlaría la historia. Y así, comenzaron a actuar con precisión quirúrgica. Los golpes de Estado, las intervenciones militares y los acuerdos secretos no siempre se hacían por ideología, se hacían por energía. En 1953, la CIA y el MI6 derrocaron a Mossadegh en Irán para devolver el petróleo a las manos británicas. En 1958, en Irak, una revolución nacionalista amenazó con cambiar la balanza, y pronto la región se llenó de asesores occidentales. En 1967, Israel, rodeado de enemigos y pozos, se convirtió en aliado estratégico de Occidente, garantizando la estabilidad de los corredores energéticos. Pero mientras las potencias consolidaban su dominio, algo cambiaba en el corazón del tercer mundo. Los pueblos colonizados comenzaban a exigir soberanía sobre sus recursos. La independencia política no bastaba si la economía seguía en manos extranjeras. Así surgieron los primeros líderes petroleros que desafiaron abiertamente al sistema: Nasser en Egipto, Gaddafi en Libia, Pérez Alfonso en Venezuela. Todos compartían la misma idea: el petróleo debía servir a las naciones que lo producían, no a los imperios que lo compraban. Y para lograrlo, decidieron unirse. En 1960, en Bagdad, representantes de Irán, Irak, Kuwait,
Arabia Saudita y Venezuela fundaron la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Fue un acto de rebelión económica sin precedentes. Por primera vez, los productores buscaban fijar ellos mismos los precios y las cuotas de producción. El mensaje fue claro: el petróleo ya no sería un recurso colonial, sino una herramienta de poder. Pero la respuesta de Occidente sería lenta y calculada. Durante una década, la OPEP creció en influencia. Nuevos países se unieron, desde Argelia hasta Nigeria. Los ingresos se multiplicaron y las ciudades árabes comenzaron a transformarse: carreteras, universidades, hospitales, lujo. Pero bajo esa prosperidad se escondía una tensión creciente. El petróleo había dejado de ser solo un negocio, ahora era identidad nacional, orgullo y motivo de conflicto. Y pronto esa tensión explotaría con fuerza. En 1973, el mundo vivió el primer gran shock petrolero. La guerra de Yom Kippur estalló en Medio Oriente, e Israel fue apoyado por Estados Unidos y Europa. Como respuesta, los países árabes exportadores decidieron cerrar el grifo. El embargo redujo la producción en un 25% y elevó los precios a niveles nunca vistos. Las gasolineras en Nueva York y París se quedaron sin combustible, los precios se dispararon, y la economía mundial se tambaleó. Era la primera vez que el sur dictaba las reglas al norte. Las potencias entendieron que la energía podía ser usada como arma política. El petróleo ya no era solo el motor del mundo, sino su rehén. Las portadas de los periódicos mostraban filas de autos que esperaban horas para cargar unos litros. El ciudadano común comenzaba a comprender algo que hasta entonces parecía lejano: su vida dependía de decisiones tomadas en desiertos que nunca había pisado. Los gobiernos prometían diversificar las fuentes de energía, invertir en alternativas, reducir la dependencia. Pero la realidad era otra. El sistema financiero global había encontrado la forma de convertir la crisis en oportunidad. Aprovechando el caos, Estados Unidos tomó una decisión que transformaría para siempre la economía mundial. En 1971, antes del embargo, Richard Nixon había desvinculado el dólar del oro, terminando con el sistema de Bretton Woods. El dólar ya no estaba respaldado por reservas metálicas, sino por confianza. Y 2 años después, esa confianza encontró su ancla en el petróleo. A través de acuerdos secretos con Arabia Saudita, se estableció que todas las transacciones petroleras del mundo se realizarían exclusivamente en dólares. Así nació el petrodólar. Cada país que necesitara energía debía primero conseguir dólares. Cada dólar impreso encontraba respaldo en barriles. El petróleo se convirtió en el nuevo oro, y la Reserva Federal, en la nueva mina. De ese modo, Estados Unidos garantizó su hegemonía sin necesidad de conquistar territorios, bastaba con controlar la moneda del comercio energético. Los años que siguieron consolidaron este orden invisible. El precio del barril subía y bajaba según convenía a las potencias financieras. Las crisis eran cíclicas, pero el patrón permanecía: cuando los productores ganaban demasiado poder, los precios caían; cuando Occidente necesitaba ingresos, subían. Era una coreografía económica perfectamente diseñada. Los países del sur creían enriquecerse, pero en realidad financiaban la deuda del norte. Mientras tanto, en África, Asia y América Latina, las nuevas repúblicas soñaban con modernizarse gracias al petróleo. Nigeria, Argelia, Indonesia, Ecuador. Todos descubrieron que la riqueza del subsuelo no siempre se traducía en bienestar. La corrupción, las guerras civiles y la manipulación externa se volvieron moneda corriente. El petróleo era una bendición en el papel, pero en la práctica se convertía en la maldición del poder. Una frase comenzó a repetirse entre economistas y sociólogos: la maldición de los recursos. Y, en efecto, muchas naciones ricas en petróleo terminaban más pobres que antes de encontrarlo. A finales de los 70, otro acontecimiento cambiaría el equilibrio: la Revolución Islámica de Irán, en 1979. El derrocamiento del Shah, aliado clave de Occidente, y la llegada de Khomeini encendieron las alarmas en Washington y Londres. El petróleo iraní, uno de los mayores del mundo, quedaba fuera del control tradicional. El precio del barril se duplicó, la inflación se disparó, y el fantasma de la escasez volvió a recorrer las capitales occidentales. En respuesta, las potencias reforzaron su presencia militar en el Golfo Pérsico. El petróleo ya no solo era economía, era defensa nacional. Los años 80 estuvieron marcados por esa militarización energética. Estados Unidos apoyó a Irak en su guerra contra Irán, asegurando que ninguno de los dos bandos dominara completamente la región.
La guerra duró 8 años, dejó más de 1 millón de muertos y devastó infraestructuras, pero mantuvo estable el flujo de petróleo hacia Occidente. Fue la lógica fría del poder: mientras los productores se destruyen entre sí, el consumidor sigue recibiendo su energía. Durante ese mismo periodo, la Unión Soviética enfrentaba su propio dilema. Su economía dependía del petróleo y el gas natural, pero la caída de los precios en 1986 redujo sus ingresos drásticamente. Esa crisis financiera sería uno de los factores que precipitarían la disolución del bloque soviético pocos años después. Así, paradójicamente, el petróleo que había sostenido a la URSS terminó contribuyendo a su colapso. Occidente no necesitó disparar, bastó con manipular el precio. El final de la Guerra Fría no trajo paz energética, sino expansión. Las mismas corporaciones que antes actuaban en nombre de las potencias comenzaron a privatizar los recursos de las exrepúblicas soviéticas. En Rusia, oligarcas emergentes se apropiaron de los campos petroleros y gasoductos. En África, nuevas guerras se encendían por el control de pozos. En América Latina, las reformas neoliberales abrían las puertas a la inversión extranjera. El siglo XX se acercaba a su fin, y el petróleo seguía gobernando, aunque ya nadie lo veía como un símbolo de poder, era simplemente la condición necesaria para existir. El siglo XX terminó sin estallidos heroicos, pero con un silencio inquietante. La Unión Soviética había caído, el muro de Berlín se había desmoronado, y el planeta celebraba una victoria que pocos entendían. El capitalismo había ganado, pero su victoria no fue ideológica, fue energética. El petróleo, esa sustancia espesa que un siglo antes dormía bajo tierra, se había convertido en el lenguaje universal del poder. Las corporaciones petroleras sobrevivieron a las guerras, a las revoluciones y a las crisis financieras. Cambiarían de nombre, se fusionarían, adoptarían colores y logotipos distintos, pero seguirían siendo las mismas fuerzas que un siglo antes habían dictado los precios y los destinos. Su influencia ya no se medía en barriles, sino en decisiones de gobiernos, en campañas mediáticas, en tratados internacionales. El petróleo no solo movía los motores, movía las conciencias. Las guerras de los 90 mostraron su nuevo rostro. La del Golfo, en 1991, se presentó como una defensa de la soberanía kuwaití, pero todos sabían que el verdadero objetivo era garantizar el libre flujo de petróleo. Las imágenes de pozos ardiendo en el desierto se convirtieron en símbolo de una era, el fuego que nacía del subsuelo y devoraba el cielo. Nunca antes la humanidad había visto tan claramente la metáfora de su propia dependencia. Mientras tanto, las promesas de transición energética se diluían. Las energías renovables avanzaban despacio, la demanda global crecía, y las ciudades del planeta se expandían como organismos hambrientos. Cada nuevo vehículo, cada fábrica, cada vuelo comercial añadía un hilo más a la red que mantenía cautivo al mundo. El precio del petróleo determinaba la estabilidad de los gobiernos, el valor de las monedas y hasta el ánimo de los mercados. Era el termómetro invisible del poder. En los despachos de Washington, Moscú, Riad y Pekín, los estrategas hablaban del siglo XXI como de una nueva frontera, la era de la energía permanente. Pero lo que realmente preparaban era una nueva guerra. No una guerra ideológica como la del pasado, sino una guerra por el control de rutas, recursos y reservas. Y cuando el calendario marcó el año 2001, el planeta comprendió que el petróleo seguiría dictando la historia. El atentado del 11 de septiembre abrió las puertas a una década de conflictos que volverían a girar, directa o indirectamente, alrededor del oro negro. Afganistán, Irak, Libia, Siria. Los nombres cambiaban, pero el patrón era el mismo: invasiones justificadas por seguridad, reconstrucciones financiadas por contratos petroleros, naciones reducidas a territorios estratégicos. El discurso era la libertad, la motivación, la energía. En los informes confidenciales, los analistas escribían que el mundo estaba entrando en la era del pico petrolero, el momento en que la producción mundial alcanzaría su máximo y comenzaría a declinar. Pero el verdadero pico no era geológico, sino moral. La humanidad había alcanzado el punto más alto de su dependencia, y ya no sabía cómo descender sin derrumbarlo todo. Así cerró el siglo del petróleo, con sus ciudades iluminadas, sus océanos contaminados, sus ejércitos desplegados y su economía atada a un combustible que se agota. El oro negro había creado imperios, derribado gobiernos, impulsado revoluciones y diseñado la geografía del poder. Era la fuerza invisible detrás de la historia moderna, el fuego que nunca se apaga. Y sin embargo, bajo esa superficie brillante, una sombra crecía. Porque el petróleo no solo había moldeado el siglo XX.
estaba preparando el terreno para dominar también el 21.